¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias, en este caso en su versión de resumen semanal. Lo más importante, lo más destacado que ha ocurrido en el sector agropecuario lo estaremos repasando en estos próximos 60 minutos. Y comenzamos yéndonos a Palermo, al centro de exposiciones de la Rural, porque allí se dio inicio a lo que fue la semana de otoño de la raza Angus. Mucha gente para hacer el primer día. Nosotros empezamos ayer antes de la apertura con un remate Rosgán. Hoy hubo 4 remates y sobre todo la pista lo que es la jura. Nosotros lo que queremos con esta exposición de otoño es arrimar al creador comercial, no ser exclusivamente una asociación de cabañeros que presentan genética, lo cual es muy importante porque la punta de la pirámide es la base, es la punta, pero el criador comercial que se siente identificado con la asociación de Angus, lo que hacemos, que pueda presentar ese ternero que él hace y que desteta y que salga desde Palermo en una pantalla, que sea publicado y que vaya, vuelva y diga, miren, los terneros míos salieron en Palermo. Y que forma una gran parte del mercado también de consumo. Es que es toda la cadena, que empieza en la cría con el criador comercial que produce un ternero, ese ternero pasa a recría, esa recría va a una terminación, un frigorífico y termina en un bife en el plato en el mercado local, mercado interno o en la exportación, o sea que toda la cadena tenemos que integrarla porque toda la cadena es importante. Y entonces lo que nos importa sí es que venga el criador comercial, el criador del interior, que vea lo que es la genética, que vea lo que es un remate de invernada desde pantallas. Y también están toda la familia de los cabañeros que están acá. Hoy a la mañana hubo una exposición de Juan Martín Ojea sobre cómo se llega a un campeón en la pista desde la cría, cómo se selecciona un ternero, cómo se prepara, cómo se pela, cómo se presenta. Y el camino de los campeones. Y nos sorprendió la cantidad de inscriptos, había más de 350 inscriptos, que son estudiantes de ciencias agronómicas, hijos de cabañeros, pero me pareció que nos sorprendió el interés que había en este tema. Bueno, ¿y qué más hay en la semana entonces? En la semana fundamentalmente tenemos todo lo que es pista, vamos a tener, hoy estamos con la jura de terneros, mañana jura de terneras miércoles. En la pista central se va a jurar lo que son los lotes de puro controlado, lo cual es importante y es distinto a Palermo. El puro controlado es una marca que nos identifica en Angus como aquellos rodeos de cría de campos generales donde se trabaja por selección en grandes poblaciones más que individuos. Entonces tenemos grandes rodeos de vacas puras controladas donde vamos clasificando por fertilidad, por adaptación al medio. Cada zona del país, según sea la adaptación, zonas de monte, en el norte zonas de calor, en la Patagonia zonas de frío, rodeos adaptados a distintas zonas. Y eso es en la marca pura controlada. Pura controlada es una vaca que recibe servicio de toros de pedigre, que es inspeccionada por una inspección de la Asociación de Angus, las crías, y después recibe una marca que puede ser una pura controlada, que siempre tiene que tener servicio de pedigre, pero es una vaca superadora, adaptada a una zona. Eso se va a presentar mañana en pista. Y luego tenemos jueves y viernes, hembras individuales de bozal los jueves, el viernes machos individuales de bozal. Gran remate de los campeones, los doble cucarda el viernes a la noche, montón de actividades más. En pista, bueno, tenemos algunas actividades solidarias, tenemos unos chicos que son de una asociación que les llaman los loros parlantes. Son chicos con síndrome de Down que están acá presentes, hacen entrevistas y están participando. Lo que es equinoterapia también van a estar. De la parte de carne Angus tenemos un local donde se está vendiendo carne Angus certificada. Se va a dar una charla sobre lo que es la calidad de carne, porque la raza Angus está identificada a nivel mundial como calidad de carne. Calidad de carne por palatabilidad, por sabor, por grasa intramuscular. Nosotros sabemos que la calidad de carne es distintiva y está asociada con la marca Angus, pero tenemos claro también que Angus es fertilidad, es adaptación, es buenas madres, es un novillo plástico que se termina a cualquier peso, entonces toda la cadena tiene las virtudes que hace que la raza Angus sea la raza líder acá en la Argentina. Para finalizar, Amadeo, estuviste en algunos remates observando las ventas y demás. ¿Qué
¿Qué pasó? Contame cómo tuvieron los precios. ¿Sí? Estuve como espectador y también estuve comprando algunos remates, así que los precios de invernada de macho están muy sostenidos, los lotes destacados están arriba de 4.000 pesos. Fuerte la demanda, no afloja a lo largo del remate, con lo cual hay una demanda sostenida. Esa demanda sostenida está en el recreador y en los que hacen corral, a veces corrales de frigorífico, corrales de invernadores, porque hoy la relación insumo-producto es muy positiva, la relación grano-kilo de carne es única, históricamente es única. Y el otro tema es que también hay que analizar es que hace mucho tiempo que con una jaula de novillo no se compra una camioneta, y hoy vendés una jaula de novillo, con lo que cobraste compras una camioneta. Hay que verlo. No digo una camioneta como ejemplo, muchos insumos, muchas necesidades, un tractor, mejorar alambres, mejorar mangas, hacer inversiones. Hoy la carne vale y con lo que se vende se puede hacer un montón de inversiones que estaban postergadas o que estaban en carpeta, se pueden desarrollar. Se puede decir que el sector está bien. El sector está bien, los valores son firmes. El mercado internacional está muy sólido. El Hilton subió de 13.000 casi a 18.000 dólares en 6 meses. La guerra comercial entre Estados Unidos y China hace que los chinos salgan a buscar abastecimiento que antes se abastecía en Estados Unidos en otros mercados de carne de alto valor y de calidad. A su vez, Estados Unidos viene de 2 secas fuertes y eso hoy se convirtió en un gran importador, de los cuales desde Angus hoy es el primer destino de carne Angus certificada, es Estados Unidos. Y nadie lo sabe, todos dicen, no, China, Comunidad Europea, no, Estados Unidos es el primer comprador de carne Angus certificada. Le sigue China en segundo lugar, Comunidad Europea en tercer lugar. Es extraordinario. Entonces los mercados cambiaron, los precios son más altos y sorprendentemente el mercado interno sigue tirando, que decíamos, bueno, la carne cara, el mercado interno va a bajar mucho, no, sigue consumiendo y sigue tirando. Muy amable, Amadeo, muchas gracias, muy interesante. Gracias a ustedes por estar acá acompañándonos. Nos quedamos allí en Palermo porque ahora es el momento de conocer el camino que recorren los campeones de Angus. Una jornada que organizó el Ateneo Angus con la Asociación Argentina de Angus, el título se lo puso fue el Día de los Campeones. Hubo 4 o 5 charlas. Empezó una charla el ingeniero Juan Martín Ojeda, donde explicó los registros que se hacen en una cabaña, cuándo se le hace el ADN, cómo se declara un servicio, cómo se declara un nacimiento, cuándo se tatúa. Después otra charla siguió Agustín Curuchet, que trabaja en la Angus y dio una charla de epsigenómica. Después de eso dio una charla un cabañero, Tachi, de don José Mamoliti. Él explicó el día a día en el campo, desde cuándo lo empiezan a observar el animal, de cuándo lo pelan por primera vez, cómo lo bañan, cómo lo amansan. Después de eso dio una charla Francisco Yeravides con un animal en pista y demostró cómo se pela antes de entrar a la pista. Y después por último dio una charla al Lobo Chavarabale, jurado internacional, y explicó cómo se maneja la pista de jura y qué es lo que mira el jurado en un macho y en una hembra. Federico, ¿y cómo empieza esto? Es decir, ¿cómo se selecciona un ternero? ¿Cómo vos entras a un potrero y decís, bueno, es este y este? ¿Por dónde arranca? Arranca más o menos en la cabeza del asesor, en decir, esta vaca la voy a preñar con tal toro, y después cuando empiezan a nacer, le empiezan a hacer seguimiento y los que se van y los más destacados se van apartando y ya se le empieza a hacer una palenqueada, ya se le pega un banito, se le va dando un trato especial a aquellos animales e individuos, digamos, que se distinguen del resto. Está bien, no es solamente por la genética, que es obviamente el comienzo de todo, sino el ojo experto de un inspector que dice, este puede andar, hijo de tal, y ahí empieza un seguimiento un poco más, digamos, específico. Tal cual, tal cual. La genética va en la imaginación de uno, el comienzo, decir qué me puede llegar a esta vaca con este toro, y después ya sí sigue el día a día el seguimiento, la parte fenotípica, lo que vemos, la estructura del animal, y ahí el ojo del que está a cargo en la cabaña de ir seleccionando los animales y el cuidado especial. Hasta que salen campeones. Hasta que llegan acá y compiten por el campeonato y salen campeones. Muy bien, y ahí entonces el mundo empieza a ver la calidad de la carne,
la categoría de los animales, viene el público a la rural o a las exposiciones, van los compradores a los remates y ahí es donde se mueve, digamos, el negocio ganadero, pero siempre a partir de una buena sangre. Tal cual, tal cual. Ahí es el final, digamos, de lo que hacemos en las cabañas. Y bueno, esta expo más que todo el marco que tiene, la cantidad de gente que viene, muchísima gente viene y muestra sus ejemplares a competir y realmente, bueno, termina ahí en las ventas con los animales, todo, que el fin de eso es desprenderse cada uno de su genética para aportar y ayudar y poner por ahí toda arena a mejorar cada día más la carne Angus. Seguimos allí en el predio ferial de Palermo en esta semana que se dio, semana de otoño Angus, y en este caso estuvimos hablando con Alfonso Bustillo, sobre todo en el precio que tiene la carne. Creo que la ganadería es pasión, es todo lo que dijiste vos, es un negocio también, y las instituciones como Angus que hacen que la ganadería también crezca, tienen que estar a la altura de las circunstancias. Quienes están dirigiendo los destinos de estas instituciones, en este caso me toca a mí, tenemos que saber que es tiempo de servir. Y el tiempo de servir es tiempo de mirar al otro, no a uno. Entonces hay que dejar todo lo que haya que dejar en la cancha para que quede una huella del pasaje de uno. Rápidamente te transformás en calabaza, como digo yo, ¿no es cierto? Pero en el tiempo que estás, es un tiempo de servir, no de poder. Muchas veces lo que pasa es que la gente entra queriendo cambiar algo, queriendo aportar a las instituciones, y el calorcito del poder que genera cualquier institución, desde ser un club de fútbol hasta esta o hasta ser un diputado, finalmente pierden el objetivo que era servir para quedarse al calor del poder. Eso es lo malo. Hay que salir a tiempo, dejar una huella y que otros vengan a servir. Se viene la semana de Angus. Obviamente pareciera que estaba muy cerca la del año pasado, corrió el tiempo y ahora un nuevo desafío. Y ya estamos de vuelta, Horacio. ¿Cómo es tan rápida la vida? Pasa tan rápida, no podemos creer. Y acá estamos en la 4ª edición de Otoño Indoor. Empezamos con el centenario y bueno, cada año fue fortaleciéndose y este año yo creo que llegamos muy, pero muy fuertes en la cantidad de inscriptos, de animales inscriptos, de expositores comerciales, de remates comerciales, de remates de invernada y cría y de remate de puro controlado y el remate de campeones que hacemos con la firma Mondino el último viernes. Así que creo que tenemos una muy buena expectativa para esta semana. Ahora, no solo han desarrollado la ganadería, la producción pecuaria en la Argentina, sino que también han visto al final, ¿no?, al consumidor, han visto el plato y esa carne Angus certificada hoy así lo demuestra. Finalmente, todo lo que hacemos los ganaderos es para ese bife en un plato que sea carne Angus certificada, que es la mayor calidad, donde tiene jugosidad, sabor y terneza. Bueno, en todo el trabajo que hemos hecho estos años, el objetivo primordial fue unir a la gran familia Angus en todos sus eslabones. Y esa familia empieza con el que vende genética a un criador comercial, que hace un ternero, que lo inverna y lo hace un novillo gordo, o se lo vende a un invernador o a un feedlotero, que finalmente se lo da a la industria frigorífica para que llegue ese bife al mundo y al mercado interno. Trabajamos en todos esos frentes y lo vamos logrando. Yo creo que la carne Angus certificada se está instalando en el mercado interno lentamente. Es un país complejo el nuestro, Horacio, vos sabés, las vicisitudes, la macroeconomía, hemos tenido cuotificaciones, ROEs rojos, retenciones, inflación, cierre de exportaciones, climas complejos, todo eso, y seguimos vivos los ganaderos. Tal vez con un stock estancado, con una producción estancada, con un consumo que cae y rebota, porque queremos comer carne. Nuevamente estamos en 50 kilos de carne. Así que bueno, Dios quiera que nos sigan mirando como parte de la solución a los problemas que vive nuestro querido pueblo argentino y que la ganadería aporte como tendría que ser
al bienestar de todos. Muchas gracias. Yo aprovecho para agradecerte a vos. Mis mañanas a las 6 llega el mejor reporte, que es tu resumen. Así que arranco el día informadísimo con tu trabajo silencioso, pero muy positivo. Te agradezco mucho, me da mucha felicidad. Por eso lo hago, porque sé que hay gente que lo espera y yo del otro lado trato de dar lo mejor también. Abrazo grande y los mejores deseos para esta semana. Gracias y sos parte de esta semana, Horacio. Cambiamos de tema y recordamos ahora el momento que hemos tenido con el ministro de Desarrollo Agropecuario de la provincia de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a Javier Rodríguez, con quien estuvimos conversando sobre la situación que tiene hoy el INTA, también sus trabajadores y la República Argentina a nivel tecnológico. Acá estamos en Chascomús, en el 10º Congreso de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas. La verdad que para nosotros es muy importante este congreso, que se hace por segunda vez consecutiva en la provincia de Buenos Aires. Un encuentro donde están los profesionales, técnicos, los productores, referentes de los productores y el sector público, dialogando sobre el rol, sobre las nuevas innovaciones y la función que tiene la innovación tecnológica en el desarrollo del sector agropecuario. Por supuesto que este congreso se da en un momento muy especial, un momento donde la ciencia en general está siendo atacada de manera directa por el gobierno nacional y que lo vemos reflejado en absolutamente todas las instituciones del sistema científico universitario, desde las universidades, el CONICET, hasta lo último que estamos viendo, ese ataque muy directo al INTA. La verdad que se está dando un desfinanciamiento, un vaciamiento, un descuartizamiento del INTA, una institución que sin ninguna duda es emblema de lo que la innovación, la extensión puede hacer y puede impulsar a la actividad productiva. Nosotros tenemos una mirada sustancialmente diferente. Entendemos que los países que tienen menos desarrollo relativo necesitan justamente de invertir más en ciencia y tecnología. No es que necesitamos menos profesionales, sino que necesitamos más profesionales convencidos y fundamentalmente comprometidos con el desarrollo de la ciencia y el desarrollo productivo. Por eso desde la provincia de Buenos Aires venimos generando una política sistemática, sostenida en el tiempo, con la creación de 3 chacras experimentales durante nuestra gestión, pero también con el desarrollo de nuevas investigaciones. Estamos, por ejemplo, desarrollando investigaciones e innovaciones en variedades vegetales, en trigo candial, avena, estamos arrancando en maíz, también en tomate, en forrajeras. La verdad que hay un trabajo muy importante que muestra sin ninguna duda el rol que puede tener el sector público acompañando a la ciencia, la tecnología y el desarrollo productivo. Así que en estos 2 días nos vamos a dar, por supuesto, debates sobre estos temas y bueno, en particular ya arrancó también con un debate muy interesante acerca del rol de la inteligencia artificial y su potencialidad en el desarrollo agropecuario y vamos a seguir debatiendo en esto que para nosotros es fundamental. Vuelvo a decir, un encuentro entre representantes de los productores, del sector del Sistema Científico Tecnológico Nacional y quienes tenemos responsabilidades de gobierno para seguir impulsando políticas públicas para generar más desarrollo. Nosotros entendemos a este congreso como un hito, como un momento importante de encuentro, de debate, en esto que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y, por supuesto, con una mirada más general, el desarrollo de ciencia y tecnología en definitiva hace a la soberanía tecnológica. Yo antes hablaba de un gobierno nacional que desfinancia la ciencia y la tecnología. La verdad que es un gobierno nacional que tomó la decisión de ir por el lado del atraso y de la dependencia tecnológica. Nosotros estamos convencidos de la importancia del desarrollo y de la soberanía tecnológica. Otro de los temas destacados se dieron allí en la provincia de Jujuy, donde se dio inicio a la Zafra 2025 en el ingenio La Esperanza. Y la verdad que es impresionante lo que ha crecido el ingenio, el tema de por ahí hacer una reprogramación de los campos, el aumento que dio en la producción de caña, en la molienda de caña junto con la producción de cañeros industriales independientes y demás proveedores. Es impresionante lo que ha crecido, sé que está trabajando ahora incluso con nuevos combustibles como bagazo
en lugar de gas, que está empezando también con un ámbito ganadero. Así que la verdad, muy contento porque esto genera fuente de trabajo, no solo las originales con las que inició el grupo, sino que ya se aumentó, creo que en un 35% la planta de personal, y obviamente esto directo, imagínense lo indirecto, es importantísimo. Los números anteriores, esta zafra va a ser récord a los años anteriores, porque estábamos viendo que había, como le digo, un 100% de cultivo mayor de caña y un 200% de molienda de caña, mayor a las anteriores con respecto a los 24 con las anteriores, así que esperamos que sea incluso que supere esos récords. Muy bien, y nos vamos a China, porque allí una nueva edición de la CIAL de China, allí en Shanghái, una de las exposiciones más importantes del mundo a nivel productos alimenticios y también de bebidas. Allí estuvo la República Argentina encabezando por el IPCBA junto a 26 empresas en su stand de más de 1000 metros cuadrados. Bueno, esto es lo que sucedió a lo largo de esta semana. El Salón de la CIAL, traído por el Instituto de la Promoción de la Carne, donde este año hay 26 frigoríficos, si bien digo, y estos días ahí a pleno tratando de convencer a todos sobre la calidad de nuestras carnes, porque estamos recorriendo toda la feria y estamos viendo efectivamente que también están todas las agencias de promoción de los otros países, como la de Uruguay, la de Irlanda, la de Australia, la de Estados Unidos, la de Brasil, y bueno, también ellos están haciendo un gran esfuerzo, así que no podemos perder pisada. Y cuénteme, ayer hubo, tengo entendido, la firma con una importantísima, una suerte de, voy a pasar un chivo, pero una suerte de Amazon, entre comillas, chino. Correcto, ayer firmamos ese convenio para poder promocionar la carne argentina por ese espacio. Acá todo es muy grande, son 600 millones de usuarios que tiene esa plataforma, con 30 millones de usuarios, vamos a decir, con un registro activo, por así decirlo, premium, con algún privilegio. Y bueno, y da la otra noticia que hoy otro frigorífico más también firmaron un convenio con ellos para también en la misma, tratar de beneficiarse de esa misma plataforma para promocionar la carne, así que muy contentos con eso de por lo menos irse con algo tangible de esta feria. Para el gran público que nos escucha a través de Radio Continental y de Chacra Televisión, China es un gran comprador, el más importante en términos por ahí de volumen de carne argentina. Sin embargo, Argentina también quiere llegar con otros cortes a ese mercado. Efectivamente, Karina, del 30% de la producción argentina que se exporta, el 70% se lo lleva China. Con cortes que antes por ahí eran inviables, ahora es algo que se consume en China, como puede ser el más referente, la famosa vaca china, pero también en esta misión que estamos haciendo ahora, estamos viendo la posibilidad, o por lo menos seguir en el camino de promocionar las menudencias, que ellos tienen mucho interés en ello, como por ejemplo la lengua es un producto que preguntan mucho. Y bueno, próximamente una reunión en Beijing para tratar de ir destrabando este tipo de mercados. Y cuénteme cómo es el Argentine Beef, el pabellón argentino que tengo entendido que es gigantesco y que se destaca por sobre los demás y que encima dentro tiene un restaurante donde se puede degustar ¿qué cosa? Correcto, es uno de los stands más grandes de toda la feria. Del pabellón en el que estamos nosotros es el más grande. Son 1050 metros, hay una cocina, un restaurante para que todos los exportadores traigan sus clientes y puedan degustar la carne, y la velocidad con que se construyó todo esto, ya digo, es algo distinto. Previo a la feria hemos venido, no había nada, y 3 días después estaba todo montado con lujo de detalles y todo funcionando, la verdad que muy impresionante. Y ahí en ese restaurante se ofrece básicamente el producto emblemático que es el bife, y siempre tratando de que todos los clientes que llegan a sus mesas puedan tener el mejor producto y bien hecho.
y para eso está Hugo, el parrillero, que se encarga de sacar todos los bifes como cada cliente lo pide según el punto de preferencia. Estamos conversando con George Bray-Schmidt, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna de la Argentina, que se encuentra en la CIAL de China, en Shanghái, en este momento. Le consulto, George, hasta ahora, porque esta edición de CIAL se da en un contexto con un telón de fondo muy particular, ¿no? Que es el de las salvaguardas puesta por China, el de esta, entre comillas, guerra comercial entre Estados Unidos y China. A lo mejor China podría ampliar el espectro, ¿no? Mira a la Argentina, Australia como posibles vendedores de un volumen mayor de carne. ¿Qué es lo que están viendo hasta ahora? ¿Qué ven los frigoríficos? No es menor que han ido funcionarios del gobierno nacional también a la CIAL, no está solo el IPCBA. Bueno, efectivamente en este proceso de la salvaguardia estamos haciendo un esfuerzo enorme. Ya de por sí el instituto es quien está financiando todas las presentaciones que se deben hacer para poder salir de esto. Y por otra parte, expectante, ya digo, a que se pueda abrir todos los mercados y por supuesto está el tema totalmente vigente. Justamente calculo que ahora cuando estemos un poco más tranquilos vamos a poder hacer un buen resumen y efectivamente competimos con gente que está a 6 días de barco con China, con nosotros que estamos casi con 2 meses, pero bueno, damos la pelea y siempre haciendo valer lo que es la calidad de la carne argentina. Una más, agradeciéndole enormemente su tiempo, la gentileza de atendernos en este momento. Le cuento a la gente que son 11 horas más allí y que están terminando de alguna manera la jornada, como usted decía, para hacer ahora el balance. Los hábitos alimentarios en China son absolutamente diferentes. ¿Cómo es hasta ahora el consumo de carne? ¿Y quién es carne vacuna? ¿Y quiénes son los que pueden comprarla? ¿O cómo son los valores en el mercado chino? Los valores no podría decirlos ahora porque justamente es un tema a conversar esta tarde. Claro. Donde vamos a tener una cosa, pero tratando de subir un poco los valores. El consumo, hay mucho de lo que se importa que va a la producción donde se hacen productos elaborados con nuestra carne. Hay un poco que también va al consumo de restaurante y de hotelería. Pero bueno, siempre tratando de que los productos que se hagan siempre esté la denominación de origen de realizado con carne argentina, porque hemos visitado supermercados o mismo acá en la feria hemos visto productos realizados con carne y no está especificado el origen muchas veces. Momento ahora de hacer una breve pausa, pero quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos recorriendo las noticias más importantes, más destacadas que ocurrieron a lo largo de esta semana. Pero ahora es el momento de compartir con todos ustedes una noticia muy, pero muy importante para todos los productores. Tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál será la cantidad de lluvias que tendremos en los próximos días? La humedad que tendrán los suelos. Todo eso lo conocemos en este reporte de Agroclip. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero sos vos. Este es el clima que reinará en los próximos días en las principales zonas agrícolas de la Argentina. Al inicio de la primera etapa continuarán soplando vientos del sector sudeste, aunque con intensidad decreciente, produciendo tiempo frío y húmedo, pero con escaso riesgo de heladas que quedarán circunscriptas a las zonas serranas y también cordilleranas del oeste y a una franja sobre el sur de La Pampa y Buenos Aires,
que experimentarán heladas localizadas. El este del NOA, el sur de la región del Chaco, el norte de Cuyo, el norte y el oeste de Córdoba, la mayor parte de la Mesopotamia, el extremo sudeste del Paraguay y el noroeste de Uruguay observarán temperaturas mínimas superiores a los 10 grados centígrados, con un amplio foco hacia el norte con valores superiores a los 15 grados. El centro del NOA, este de Cuyo, y el norte y el centro de la región pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas entre 5 y 10 grados, con leve riesgo de heladas localizadas con focos con valores inferiores. El centro oeste del NOA, el centro oeste de Cuyo y el sur de la región pampeana observarán mínimas de entre 0 y 5 grados, con riesgo de heladas localizadas. Las zonas serranas y cordilleranas observarán mínimas por debajo de 0 grado, con focos de registros menores y heladas generales. Los vientos del trópico retornarán con moderado vigor, produciendo fuertes calores sobre el extremo norte del área agrícola y registros más moderados, pero algo superiores a la media estacional sobre el centro, mientras el sur y el oeste continuarán bajo el dominio de los vientos polares, con registros bajo lo normal. El este de Salta, la mayor parte de la región del Chaco, el nordeste de Santiago del Estero, Misiones y el sudeste del Paraguay observarán temperaturas máximas superiores a 25 grados, con un foco con valores superiores a 30 y 35 grados sobre el noroeste del Paraguay y otros inferiores. El este del NOA, la mayor Cuyo, gran parte de la Mesopotamia, el norte y el centro de la región pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas máximas superiores a 20 grados con focos con valores inferiores. El centro del NOA, el centro de Cuyo y el sur de la región pampeana observarán temperaturas máximas inferiores a 15 grados con focos con valores inferiores. Hacia el final de la primera etapa comenzará el paso de un frente de tormenta, provocando precipitaciones de variada intensidad sobre el norte y el centro-este del área agrícola y registros escasos a nulos sobre la mayor parte del resto de su extensión, mientras la cordillera sur observará tormentas intensas. El nordeste del NOA, la mayor parte de la región del Chaco, el norte de Corrientes y el nordeste de la región pampeana y la mayor parte del Uruguay observarán precipitaciones moderadas a abundantes, 10 a más de 25 milímetros. La mayor parte del área agrícola observará precipitaciones dispersas con registros predominantemente escasos, a nulas, menos de 10 milímetros, con focos aislados con valores moderados. La cordillera sur observará tormentas severas con precipitaciones muy abundantes, más de 100 milímetros. Y ahora es el momento de conocer el análisis de política agropecuaria que realiza semanalmente la ingeniera agrónoma Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, 25 de mayo, este fin de semana, fecha patria, fecha emblemática para los argentinos, mucho para pensar y muchas novedades. Ha sido una semana particularmente intensa después de las elecciones en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El fin de semana pasado han sido días particularmente intensos, con muchísimas novedades. Por un lado, en los últimos días de la semana pasada, la resolución de liberalización del mercado de vacunas antiaftosa y de los entes de vacunación, tema que teóricamente va a ayudar mucho para abaratar los costos, de los productos y los costos de los controles sanitarios, porque impactan a una serie de productos, no solo la vacuna antiaftosa, sino una serie de productos y de kits para las vacunas también. Pero detrás de eso vinieron otras serie de desregulaciones, incluida la ley de cabotaje, que va a impactar fuertemente sobre el transporte fluvial, que en la Argentina es muy fuerte, no nos olvidemos de la hidrovía, y esa desregulación viene a cuento de que la flota argentina prácticamente desapareció y la mayoría de las barcazas que transitan por el río Paraná fundamentalmente son paraguayas, debido a la cantidad de restricciones y de costos extra que había en la Argentina.
esta resolución, este DNU que viene a liberar una serie de cuestiones para el transporte fluvial, fue muy bienvenida por casi todos los eslabones de la cadena agrícola y en el sentido de también tender a abaratar los costos. Y lo último de la semana fue este anuncio sobre la libertad en el mercado, una vuelta más de tuerca en la liberalización del mercado de divisas, en el mercado del dólar, que anunció el ministro Caputo. Con todas estas cuestiones para los productores agropecuarios, hay un replanteo de cuentas, para hacer, porque además de todo esto vino a cuento la prórroga de la rebaja en el recorte de las retenciones para el trigo y la cebada, cuya campaña de siembra comienza en pocas semanas más y que se mantendrán, de acuerdo a lo adelantado por las autoridades, en el 9,5% de retenciones en lugar del 16% que tenían antes. 9,5% que se continuará, por lo menos en esta etapa, hasta marzo del año que viene, o sea, casi hasta el final de la campaña de este trigo 25-26 que se empieza a sembrar ahora. Una buena señal que por supuesto no fue acompañada con los granos gruesos, que tendrán que esperar un poquito más, y que economía no está dispuesta todavía a resignar los dólares que le implican el final de la campaña, que está más atrasada, por supuesto, por el desastre climático de días atrás, donde una parte importante de la provincia de Buenos Aires y del corazón de la Pampa húmeda fue afectado por copiosas precipitaciones que se pueden prolongar este fin de semana y que van a atrasar un poco más todavía la finalización de la cosecha. Con todo este cóctel, bueno, los productores tendrán que sacudir la coctelera, servir, agregarle un poco de hielo y ver cómo decanta. Mientras tanto, la tendencia es al sinceramiento del valor de muchos de los insumos, lamentablemente no todavía los alquileres, los arrendamientos, que comparativamente siguen muy altos. Muy bien, la semana pasada a esta altura estábamos hablando de la cantidad de lluvias que tendríamos no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la zona sur de la provincia de Entre Ríos, y hablábamos de varias zonas inundadas y el agua finalmente de algunos lugares se ha retirado, pero ha dejado sus huellas, sus estragos, sobre todo en la zona de Carlos Casares, y estuvimos hablando de esa situación con Pedro Zavala. La verdad que yo les pasé un mapa satelital y por ahí no refleja en su totalidad la realidad, porque Carlos Casares es un partido de 250.000 hectáreas y se ven 80.000 afectadas por el agua, pero hay una parte que el satélite no toma, que yo tomé una foto desde abajo, donde ves que hay más o menos entre 4 y 5 centímetros de agua, que eso el satélite no lo toma, y levantar esa soja va a ser algo muy complejo y no prontamente, no está el resultado a la vista prontamente. Así que la afección es compleja, con la afección cultural que se trae también, porque el pueblo de Ordoqui hace que tenga un cierto aislamiento cultural y de salud, ¿no? Porque para lo que ello implica, por eso hice una marcha acá en Carlos Casares el otro día al respecto. No te olvides que los pueblos tienen gente que tiene necesidades básicas, sobre todo de salud, que no pueden salir, que se complejiza la situación, y lo mismo pasa con los chicos que van a la escuela. Entonces tenés tres afecciones, la cultural y por un lado, y la productiva por el otro. Nosotros tenemos que trabajar en la provincia de Buenos Aires, en toda la zona núcleo, en toda la pampa húmeda, acerca de estos fenómenos que van a seguir ocurriendo, porque son cíclicos y van a seguir pasando y cada vez con más frecuencia. Entonces el problema no es la inundación en sí misma, cuando te llueve tanta cantidad de milímetros como ha ocurrido acá, que han llovido cerca de 1000,
sino que tenemos que trabajar en la capacidad de drenaje y evacuación de esa agua, que no lo hemos hecho. Y ahí está el problema, ahí está el centro del problema. Y te afecta obviamente la previsibilidad de los cultivos. Se los escuchaba recién en el programa con las medidas de trigo, por ejemplo, o de cebada para granos finos, que es algo que nosotros no podemos planificar de ninguna manera. O sea, ni siquiera estamos al 10% de levantar la cosecha gruesa. ¿Y qué tipo de previsibilidad podemos hacer con los granos finos? Entonces me parece que las autoridades tienen que tomar cuenta de esto urgente, tanto municipales, provinciales como nacionales, y ver cómo hacemos para que no quedar aislados del resto, que es la gran preocupación que estamos teniendo en estos momentos. Los pueblos del interior dependen casi en su totalidad del campo. Lo saben, los comerciantes lo saben, uno cuando recorre las ciudades lo saben. Si a ustedes les va mal, a nosotros nos va mal. Entonces me parece que tenemos que trabajar en conjunto, que además es otra de las deudas pendientes que tenemos. Nosotros dijimos, tenemos que estar todos juntos, todas las instituciones, gente y gobiernos todos juntos, y no ver al que piensa diferente como su enemigo. Nosotros estamos para aportar. De hecho, sabés que el campo, de cada $10, más de 7 los aporta el campo, entonces merece cierto respeto y ser escuchado. Y me parece que por ahí pasa un poco la cuestión, en no tratar de no ver al que piensa diferente como su enemigo, sino como alguien que está haciendo un aporte importantísimo a la macroeconomía de la Argentina. Estamos conversando con Pedro Zavala, productor agropecuario, ex titular de la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios de Carlos Casares. Cuando conversábamos ayer, usted me decía, Pedro, estamos parados. Puedo hablar por teléfono con usted porque el campo no para, pero yo en este momento estoy trabajando en el escritorio porque no puedo avanzar con la máquina 1 milímetro dentro del campo. ¿Cómo es la situación? Cuéntele a la gente. Obviamente que con esta cantidad y la falta, lo que hablábamos recién, la falta de drenaje, que tiene que ver con la acción hidráulica del suelo, ¿viste? Que es otro de los temas pendientes al charlar. Me parece que las autoridades también tienen que charlar con los productores, porque el productor vive el día a día, sabe las cuestiones, sabe ampliamente cuáles son los cursos del agua y sabe ampliamente el esfuerzo que significa esto. Es decir, hoy vos no tenés piso, y lo que te decía recién, tenés una imagen satelital que es mucho más ampliada cuando vos lo recorres con los pies sobre la tierra. Entonces, eso implica, sobre todo en el levantamiento de la cosecha de soja, que es la más compleja por el tipo de cosecha que es, y donde no tenés suelo, y estamos un poco cansados ya de esta situación cíclica, como te decía recién, que evidentemente no podés avanzar, que no tenés piso, que necesitas tener un piso firme, sobre todo con la complejidad que tienen hoy las máquinas. Entonces, la complejización es muy muy dura, sin tener que olvidarme de lo cultural que hablamos recién, ¿no? Del aislamiento de los pueblos del interior. No me olvido para nada de eso. Además afecta no solamente a la agricultura, afecta a la ganadería y sobre todo a la producción lechera ampliamente, ¿viste? Que tienen que pasar por caminos intransitables, tirados por tractores, y es una actividad muy 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 compleja. Y necesitamos debatir sobre esto, como te decía recién, insisto, sin ver al que piensa diferente como tu enemigo, sino como un aporte que estás haciendo, porque me parece que es mucho más lo que pierde el país sin producir o produciendo mal que tratando de hacer un mero fin recaudatorio para poder tener una igualdad fiscal. Me parece que no pasa por ahí. Producir más y mejor es mejor. Perdón, habló de 1000 milímetros. ¿Para dónde drena esto? ¿Para dónde sale esta agua? Y mira, Alejandro, nosotros acá tenemos que debatir también el plan maestro del salado y terminarlo de una vez por todas, porque los campos, nosotros, estoy hablando yo, estamos más o menos a 80 metros sobre el nivel del mar de pendiente. Todos estos campos acá desagotan en la cuenca del Salado y de ahí a San Borombón, que es una obra que merece una discusión y terminarla de una vez por todas, porque la zona sur, sobre todo de la Ruta 5, siempre es la más compleja porque no tiene una canalización correcta. Entonces hay que trabajar sobre ese tema para drenar. Insisto, el problema a veces no es la cantidad de lluvia, sino la capacidad de drenaje que tenemos que trabajar en la provincia de Buenos Aires para que estas cuestiones no ocurran. Todas estas zonas drenan en el Salado y del Salado a San Borombón. Y tenemos que ponernos a trabajar sobre ese tema definitivamente para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, o por lo menos para apaciguar la cosa, para que el drenaje no sea tan lento, porque estamos hablando de una cantidad de agua que nos va a llevar muchísimo tiempo que se vaya por la falta de obras. Entonces es evidente que el tema urgente, emergente es ese. Cambiamos de tema, nos vamos a la Patagonia, allí en la provincia de Santa Cruz, en San Julián
donde se mostró toda la fuerza que tiene la genética ovina patagónica. Es una feria de campo que se hace ya de hace muchísimos años en la localidad de San Julián. La verdad que permite a los productores locales y regionales, diríamos también, poder adquirir genética, trabajar aprovechando el esfuerzo justamente de nuestros caballeros de la provincia de Santa Cruz y de otros lugares del país que nos visitan. Y nos hace, realmente es un festejo donde se comparten momentos, vivencias de lo que fue un año difícil tal vez para lo que ha sido el productor, con un invierno crudo, con una situación económica compleja, pero principalmente con la expectativa de un nuevo año, con las ganas de seguir y con el arraigo que tiene el productor rural, o el productor agropecuario. La verdad nos encuentra contentos, disfrutando de un momento muy especial, olvidándonos un poco de la problemática y viendo cómo seguimos hacia adelante, que es realmente lo importante. La verdad que siempre dijimos que el campo o la producción agropecuaria debe ser el pilar fundamental del crecimiento de San Julián. Cuando analizamos un poco la historia que se recontó acá, donde las primeras ovejas vinieron en 1894 desde la provincia de Buenos Aires, y justamente San Julián nace en 1901, creo que clarifica que realmente esta localidad creció a través de la producción y del campo. La verdad que hoy tenemos tal vez otros pilares, pero nunca tenemos que olvidar de dónde nacimos, lo que representamos y quiénes somos, que me parece que esto es lo que permanentemente nos recuerda este tipo de eventos. La verdad que felicitamos fuertemente al presidente de la Sociedad Rural y a toda la comisión por el esfuerzo, y a los caballeros que con tanto esfuerzo hoy y con lo difícil de producir trajeron realmente las especies que trajeron. En este sentido, la verdad que con las oficinas de SENASA trabajamos codo a codo siempre desde los sectores productivos, de lo que es de demandas que tiene nuestra propia localidad. A mí la verdad que se me mezcla a veces la función de intendente con también la de productor, entonces digo, cuando hablamos con SENASA con quien trabajamos codo a codo, la verdad que principalmente agradecerles a ustedes que a través de este medio podemos llevar al resto del país, simplemente a todos los ciudadanos de Argentina invitarlos a que conozcan nuestra historia, conozcan nuestro pueblo. La verdad que somos ricos en historia, tenemos primera vuelta al mundo de Magallanes, primera misa en territorio sudamericano, punto más cercano de las Malvinas. Creo que la verdad tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes, pero principalmente también nuestra gente, nuestras bellezas naturales, que realmente tenemos mucho, y también nuestra producción, que también aporta al gobierno argentino y a las necesidades que tiene la Argentina. Muy bien, y otro de los temas destacados es el anuncio que dio el gobierno nacional sobre la prórroga a la quita de retenciones para el trigo y la cebada. Hubo varias repercusiones, pero en este caso Diego Cifarelli, quien es el presidente de FAIM, habla sobre este tema. La verdad que la molinería argentina celebra efusivamente esta decisión del gobierno nacional. Creemos que es muy acertada mantener la baja de las retenciones sobre el trigo, la cebada y todos sus derivados, como anuncia el ministro. Sin duda alguna, la previsión y la certeza que podamos tener hacia futuro es lo que le va a dar mayor énfasis y volumen de trabajo a toda la exportación, sabiendo que es la exportación y sobre todo la exportación agroindustrial la que nos va a sacar y va a fortalecer el superávit fiscal para que de una vez por todas podamos tener una menor presión tributaria. Así que Dios quiera que esto se pueda trasladar a los otros cultivos que hoy tienen esa baja y que en la brevedad desaparezcan para siempre. Y en este caso, el SENASA nos brinda recomendaciones para el bienestar animal en el invierno. Las recomendaciones de bienestar animal en épocas invernales, que en producciones extensivas, lógicamente el aumento de las heladas va a interrumpir el crecimiento normal de las pasturas, entonces muy probablemente tengamos que suplementar con henos de alto valor nutritivo, con granos o distintos tipos de balanceados.
si bien los animales ya tienen una capa naturalmente aislante que los protege de las heladas, pero en distintos tipos de producciones, como tiene que ver con la producción ovina o caprina, hay que tener mucho cuidado en las esquilas, como por ejemplo la esquila preparto, donde se puede llegar a esquilar en un momento temprano del año, puede llegar a ser perjudicial para el ovino. Hay algunos tipos de peine de esquila, pueden llegar a ser productivos porque dejan un cierto largo de mecha en la lana y no lo corta completamente al ras. Hay zonas donde las aguadas naturales se escarchan, se congelan y puede llegar a generar una capa de hielo muy gruesa, donde el animal por instinto intenta romperlas, intenta patearlas, pero a veces no es suficiente. En estos casos hay que recorrer, romper el hielo y terminar sacando la mayor cantidad posible de pedazos. Y por último, tener en cuenta que siempre cuando se cuenta con un pronóstico certero, a veces lo mejor es un traslado a tiempo. En algunos puntos del país se realiza ya de rutina el traslado de invernada, que se mueven los animales antes de que comience la época fría. Puede ser por arreo o en transportes habilitados por SENASA. Siempre hay que tener en cuenta que de cualquiera de las formas el traslado tiene que ser con un DTE o documento de tránsito electrónico. Y uno de los temas importantes de esta semana también se dio a conocer de la cosecha récord que tuvimos de girasol, una muy pero muy buenas noticias. Allí estuvimos conversando con Juan Martín Salas Oyarzún. Él es presidente de Asagir y nos cuenta las novedades y cómo se viene desarrollando el trabajo en diferentes áreas. Bueno, de acuerdo a relevamientos del Ministerio de la Secretaría en realidad de Producción y de acuerdo a otras estimaciones como la Bolsa, estamos entre las 2.100.000, 2.200.000 hectáreas y más o menos todos coinciden en que si no alcanzamos los 5 millones de toneladas estuvimos muy cerquita, con lo cual es una excelente campaña. Hacía varios años que no obteníamos ese volumen de producción y sobre todo unos rindes, ¿no? Unos rindes que en muchos casos o desde donde hay registros nacionales tenemos rindes récord a nivel nacional. Juan Martín, ¿cómo le va? Canepa, buen día. ¿Qué tal? Bien, gracias por su tiempo. ¿Y a qué se debe este incremento de superficie y de estos buenos rendimientos? ¿Y qué zonas ha avanzado a zonas donde antes no eran girasoleras o por lo menos no se sembraba girasol? Sí, exactamente. Son todos aspectos muy interesantes. Respecto de los rindes, lo que podemos decir es que hay un trabajo de muchos años. Si querés, digamos, hace unos 10 o 15 años tuvimos un salto de elevación de potencial. La mayoría de las empresas semilleras alargaron un poco los ciclos y eso permitió aprovechar mejor la estación de crecimiento y obtuvimos nuevos techos de rinde, que eso los girasoleros, digamos, lo fuimos capitalizando. Y después, ¿por qué se sembró un poco más este año? Justamente fue porque a partir de agosto, septiembre, se empezó a confirmar que en Rusia y Ucrania la producción iba a caer. Claro. Y eso empezó a calentar un poco el precio internacional, empezó a hacer que los importadores de otros países, uno dice India, pero bueno, no es solo India, ¿no? Hay muchos otros países que importan aceite de girasol, nos empezaran a mirar, empezaran a expresar su voluntad a través de ofrecer mejor precio, el precio, digamos, de la industria ofrecido al mercado local, despertó interés y se expandió a áreas de, sobre todo vamos a decir, Córdoba y sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, que hacía mucho tiempo lo habían sacado al girasol, porque la verdad que era menos rentable que la soja y que el maíz. Así que estamos muy contentos por eso. También parte de la explicación es esa, es ir a otros ambientes de mayor potencial
y eso explica también un poco este aumento de rinde promedio general, ¿no? Le consultaba que el girasol, además de venderse como semilla, también se vende como harina. Exacto. En ese orden le pregunto. Sí. El girasol, bueno, a diferencia de la soja, que también se usa para aceite, diríamos que 6/7 partes del valor del girasol está en el aceite y apenas una 7ª parte está en lo que es el residuo, que es muy rico en fibra y en proteína y se usa para alimentación animal. Son básicamente esos dos productos, el aceite y el pellet de girasol. Esos son los dos productos básicos que se obtienen. Pero bueno, no es como la soja, que la harina proteica es muy importante en el precio. En el girasol es menos importante. Estamos conversando con Juan Martín Salas Oyarzún, presidente de ASAGIR, la Asociación Argentina de Girasol. ¿Cuál es el costo de implantación del girasol con respecto, por ejemplo, a maíz, que es caro, $600-650 la hectárea? ¿Cuál es el costo de producción, para la implantación de girasol, que ha crecido fuertemente, por un lado, como dice usted, en zonas que antes no eran girasoleras, y además que lamentablemente la guerra Rusia-Ucrania llevó a que países se volcaran a comprar a la Argentina? El costo de girasol siempre, digamos, en términos relativos con el maíz y con la soja, es menor del girasol. Ha ido descendiendo porque, bueno, el maíz me parece que ha ido respondiendo más a niveles crecientes de fertilización. Todavía no tenemos una baja muy significativa en los precios de los fertilizantes. Y con respecto a la soja, en general, el paquete de herbicidas de la soja se ha ido encareciendo, mientras que, de alguna manera, el de girasol, al hacerse el principal herbicida que se usa post-emergente en girasol, se ha ido justamente abaratando. Entonces, diríamos que en general, relativamente, el costo de girasol es un poco más barato. Por supuesto que esto, sabés que depende de la zona de producción. Por supuesto. Zonas de producción mucho más semiáridas, donde el paquete tecnológico es más sencillo. Depende de los suelos donde más se barato. implanta, correcto, sí. Sí, pero en lugares donde uno quiere ser un poco más competitivo y explorar techos de rendimiento, donde empieza a sumar fertilizante, también va teniendo un aumento correlativo de su costo, pero bueno, el costo por tonelada también se va diluyendo. O sea, ¿es más aguantador que el resto de los cultivos que usted mencionaba? En general sí, lo podemos decir con datos y con estadísticas. Y si vos revisás un poco lo que fue la campaña 22-23, terrible por la seca en general en todo lo que es la pampa húmeda, el girasol a nivel regional tuvo un quintal menos, lo cual es un cultivo que evidentemente tiene otros momentos de definición de rendimiento, otra capacidad de exploración radicular, otro consumo de agua al inicio del cultivo, y tolera bastante mejor lo que es la falta de agua y lo que son las lluvias de otoño, porque este año nos sorprendió, la verdad que en general, ¿no? Pampa húmeda, sí. Tuvimos entre 400 y 500 milímetros a fin de febrero y principio de marzo, y nos imaginábamos una situación mucho peor para el girasol, y finalmente lo vemos muy poco afectado. Por supuesto hay productores que por ahí terminaron de cosechar hace unos días, porque con lotes anegados, pero el girasol aguantó muchísimo, se ha conseguido mucho mejoramiento en lo que es la sanidad del tallo, y ha permanecido en pie y ha permitido la recolección. Además la tecnología de las empresas también, ¿no? Para aplicar producto. Sí, pero bueno, en ese caso el mejoramiento del girasol siempre está muy destinado a superar el problema de enfermedades. Claro. Entonces, cuando vos tenés un tallo sano, un capítulo sano, tenés mucha más chance de poder recolectar. Si no, por ahí con antiguas variedades y otra situación ante las enfermedades, es parte de lo antiguo del girasol que se perdía, que no se podía recolectar, que estaba en el piso. Bueno, eso por suerte, ha quedado patente en los rindes y en general en los resultados que hemos obtenido los productores. Y de esta manera llegamos al final de esta edición de Chacra TV Noticias. Hemos recorrido a lo largo de estos 60 minutos
lo más importante, lo más destacado que ocurrió en el sector agropecuario. Invitarlos ahora a todos ustedes a que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Nosotros nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau.